United States Armed Forces to launch precision strikes. México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas. El 7 de abril, Estados Unidos, Francia y Reino Unido culparon al gobernador al-Assad de un presunto ataque químico contra la población siria de Douma, por lo que estos países enviaron 105 misiles contra objetivos sirios el 14 de abril. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los bombardeos en Siria no fueron una declaración de guerra y aseguró haber convencido a su par estadounidense, Donald Trump, de permanecer en Siria. Estados Unidos y Francia han dejado claro que están dispuestos a volver a intervenir si vuelven a utilizarse armas químicas en Siria. Putin destacó en conversación con su par iraní, Hassan Rouhani, que si tales acciones en violación de la Carta de Naciones Unidas vuelven a producirse, provocarán inevitablemente caos en las relaciones internacionales. Hace poco tiempo ordené a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que lanzaran ataques de precisión contra objetivos relacionados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. Una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido ya está en marcha. Entonces explicaré la falacia en el argumento de Putin. La falacia es de causa falsa, porque se precipita e infiere que un hecho es causa de otro. Esta semana en espectáculos, Gael García nos presentó su nuevo proyecto, Aquí en la Tierra, una serie que habla sobre la corrupción en nuestro país. Gael comentó sobre una situación en la entrevista. Esto fue lo que dijo: uno comete actos de corrupción, todos estamos expuestos a ellos y eso es lo que todo el mundo queremos que se acabe. Ya no queremos dar mordida, ya nadie quiere que la gente más pobre se quede sin lo básico por la corrupción. Estamos en un proceso bien botanil. Creo que lo que queda claro es que sabemos quién es el más peor. Hay muchas razones para sentir que todo está peor y que todo... Hay un consenso en ello porque es la única certeza que tenemos de abandonar un poco la farsa y ponernos a trabajar de forma competente, porque ha habido mucha incompetencia. En México contamos a nuestros muertos y desaparecidos en millares. La cifra no ha dejado de incrementar. El dolor de familias y comunidades enteras tampoco. Como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad en nombre de la seguridad. Ahora identificaré las falacias que cometió Gael en sus argumentos. En la primera frase, Gael utiliza una falacia de tinencia, ad populum, donde expresa que nadie quiere más corrupción, causando un sentimiento de pertenencia. También utiliza una falacia de ambigüedad, al repetir 3 veces la palabra querer y actos de corrupción. En la segunda oración se genera otra falacia equívoca, donde repite la palabra peor. En el tercer punto se utiliza la palabra trabajar en 2 ocasiones y además surge una falacia que olvida alternativas de conclusión inantingente, donde se utiliza un razonamiento distinto a la conclusión. El pasado 30 de marzo, los candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador ya tienen listos sus spots para sus respectivas campañas, donde tanto Anaya como Zavala arrancaron con ataques y promesas de cómo combatir la corrupción y reducir la seguridad en el país, mientras Meade plantó 7 compromisos relacionados con la seguridad, de condiciones de vida de las mujeres y la salud. Finalmente, Obrador prometió desenterrar la corrupción del país. México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Trump y el muro llegaron para quedarse en las presidenciales de México. Este domingo, en la fronteriza Ciudad Juárez, Andrés Manuel López Obrador dijo que pondrá en su lugar al inquilino de la Casa Blanca. No vamos a descartar la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior. Con este acto, el abanderado de la izquierda inició su recorrido por el país rumbo a las elecciones del 1 de julio. Por su parte, el candidato del partido en el gobierno, José Antonio Meade, comenzó su campaña al otro extremo del país, en Mérida, Yucatán, sin reaccionar a las expresiones de Trump. Acabaremos con la violencia. La independiente Margarita Zavala y el panista Ricardo Anaya iniciaron sus campañas desde el viernes, en una contienda donde la inseguridad y la corrupción estarán en el centro de la agenda.
En México, Javier B. Ahora identificaremos las falacias que se presentan en los discursos de los candidatos. La primera falacia que se presenta es ad veracundiam, donde se trata de convencer a una persona a partir de una conclusión de un personaje admirado. La segunda es ad populum, donde se hace un llamado emocional a la opinión pública sin sustento lógico. Y equívoco, cuando un término se usa más de una vez en un mismo... ¿Cómo pueden los consumidores tener control sobre sus datos cuando Facebook no tiene control sobre los datos? Preguntó el representante Frank Pallone de Nueva Jersey, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Energía y Comercio. ¿Qué? Procederemos a identificar las falacias en estos argumentos. La primera es de petición de principio, porque para demostrar algo se recurre a eso mismo. En este caso propio se podría anular y solo decir datos personales, en vez de decir sus propios datos personales. La segunda falacia se comete en ¿cómo pueden los consumidores tener control sobre sus datos cuando Facebook no tiene control sobre los datos? La falacia es de pregunta compleja, porque se está exigiendo una... Su típica camiseta gris, Mark Zuckerberg tuvo que poner a un lado lo que menos le gusta, las apariciones públicas, para por primera vez rendir cuentas ante el Congreso. Consciente de que en juego está el futuro de Facebook, la compañía que fundó rápidamente pidió disculpas y asumió la responsabilidad por no evitar la fuga masiva de datos de 87 millones de usuarios adquiridos por una empresa vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump. El joven millonario sonrió poco, tomó mucha agua y se delató muy nervioso, a pesar de haberse preparado durante horas. Pero es que las expectativas eran muchas. José esperó por horas en una larga fila para entrar a la audiencia. Al dar a conocer el reporte de perspectivas económicas mundiales, en primavera el FMI confirmó sus proyecciones económicas para nuestro país. En el reporte se destaca el progreso de la implementación de los aspectos de la agenda de reformas estructurales como la energética, la financiera y la de telecomunicaciones. El Fondo Monetario Internacional recomendó dar prioridad a otras iniciativas para quitar las limitaciones en la inversión. En general, consideró reducir la desigualdad al aumentar la cobertura de impuestos sobre la renta, reduciendo la carga de los impuestos indirectos a grupos menores. Ok, ahora procederé a indicar cuál es la falacia que ocurre aquí. Esta es en el último argumento y se utiliza una falacia aquí. Ya para terminar nuestra transmisión, vamos a una entrevista. Es una ciencia que se encarga de estudiar el pensamiento y por medio de los razonamientos ayuda a entender el pensamiento humano. ¿Cómo utilizas la lógica en tu vida cotidiana? Se puede utilizar de distintas maneras, por ejemplo, al entrar en contacto con alguna persona y decidir sobre un hecho importante. Empleamos la lógica al momento de tomar la decisión más adecuada. ¿Qué entiendes por falacia? Una falacia es un argumento no válido en el cual se utiliza para persuadir al receptor y engañarlo. ¿Para ti qué es un argumento? Un argumento son una serie de palabras o premisas que se encargan de persuadir al interlocutor y convencerlo de una manera efectiva sobre que adopte algún pensamiento o alguna conducta. Y hasta aquí nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Somos del 420.